Muy buenas tardes, gracias por conectarse nuevamente al Real Estate Conference. Ya en la etapa final, vamos por el cuarto bloque, la transformación de la ciudad y los espacios públicos. Para este bloque tenemos dos keynote speakers, a Jonathan Reichental, founder and CEO de Human Future, a Francisca Taburuaga, ella es arquitecta y directora del Centro de Innovación de Ciudades de la Universidad del Desarrollo. Y para finalizar, un panel muy interesante. Este es un panel sin moderador. Es lo más parecido que hemos podido hacer un living. De ese panel participan Isabel Palma, gerente comercial de Inmobiliaria FG, Pablo Larraín, past president y miembro del directorio de AOA, la Asociación de Oficina de Arquitectos, e Ignacio Hernández, presidente de Artiplan, presidente de Hexacon y past president de la Asociación de Oficina de Arquitectos. Los dejo entonces con la presentación de Jonathan Reichental, founder and CEO de Human Future. Hola a todos, soy el doctor Jonathan Reichental. Estoy encantado de estar con ustedes en Chile para la Real Estate Conference 2020. En realidad estoy en San Francisco, pero me encantaría estar con ustedes en Santiago o donde sea que estén, porque amo ese país. Por la pandemia no puedo estar allí, pero sé que voy a volver pronto. Los próximos minutos se los voy a dedicar a hablar sobre cómo va a ser la ciudad del mañana. El argumento que voy a plantear es que las ciudades son una parte significativa de nuestro futuro, un área de crecimiento, un tema muy importante, y la tecnología va a tener un rol significativo y les voy a hablar de eso y el rol que ustedes van a tener en la construcción de mejores ciudades para mañana. Una de las principales características de los últimos cientos de años ha sido el crecimiento significativo de la población humana. En los últimos 200.000 años como Homo sapiens en el planeta, vivimos una vida rural, en pequeños grupos. En momentos éramos solo 100.000, después 1.000.000, y seguimos siendo menos de 1.000 millones hasta el 1900, ¿sí? Donde empezó a explotar la demografía y la población humana empezó a crecer rápidamente. Y por eso la urbanización empezó a acelerarse más y más, ¿sí? A medida que la población pasaba de áreas rurales a centros urbanos. Desde el 1900 hasta el siglo XX, siglo XXI, hemos visto una explosión demográfica. Hoy contamos con 7.500 millones de personas, o alrededor de 8.000 millones de personas. Aproximadamente la mitad de ellos viven en alrededor de 10.000 ciudades en el mundo, de tamaño medio a tamaño grande. El 50% de estas no existía hace 40 años. Las ciudades están pasando a ser un aspecto dominante de la experiencia humana. En los próximos 20 a 30 años, hacia mediados del siglo XXI, alrededor del 70% de los seres humanos van a estar residiendo en ciudades, y esto va a seguir creciendo. Las ciudades son nuestro futuro. Yo he tenido el privilegio de viajar por todo el mundo y visitar muchas ciudades y trabajar con muchos líderes de ciudades para ayudarles a pensar cómo construir mejores comunidades, ciudades más inteligentes y sostenibles. Y en cada ciudad hay un montón de temas diferentes que, por supuesto, tienen que afrontar esas ciudades y son relativamente exclusivos a esas comunidades. Pero también hay grandes tendencias. En la mayoría de las grandes ciudades del mundo, por ejemplo, el automóvil es dominante. Vamos a ver un montón de tránsito cuando uno llega a una gran ciudad. Van a ver embotellamientos. Me recuerdan que estos vehículos liberan emisiones de carbono a la atmósfera, que, si creemos en el consenso científico, está calentando a la Tierra y generando una emergencia climática. Durante décadas hemos estado construyendo las ciudades en torno
a los vehículos y no a las personas. Son una parte clave de la historia de las ciudades, pero la pregunta es si van a seguir siendo parte de las ciudades a futuro. Lo veremos en algunos momentos. Hemos creado ciudades extraordinarias, muy exitosas. Uno podría decir fácilmente que las ciudades son una de las invenciones humanas más complejas y exitosas, pero para poder alimentar estas ciudades y brindar todos los recursos necesarios y el consumismo, tenemos grandes fábricas que liberan químicos al aire puro. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que entre 2 y 3 millones de personas mueren por contacto directo o indirecto con aire contaminado por año, con lo cual tenemos un desafío muy significativo que ha surgido como resultado de la construcción de estas grandes ciudades en el mundo. Y sí, consumimos mucho, cada minuto, cada día en cada ciudad del mundo. Todo eso produce cantidades enormes de desechos. No hemos decidido cómo administrar esa basura. Por supuesto, hay que producir menos desde un comienzo, menos productos, menos embalaje, menos plástico para no tener que deshacerlo, porque una vez creado nos genera la dificultad de deshacernos de estos elementos en río, en lagos, en los océanos. Las ciudades del mañana van a tener que ver de qué manera van a gestionar los desechos. Y aunque algunas ciudades han sido muy exitosas y han generado más oportunidades para crecimiento económico, para el cuidado de la salud, la educación, el entretenimiento, han dejado a personas atrás. Esto lo sabemos a ciencia cierta. Nuestras ciudades no han sido inclusivas para todos. Hay grandes desafíos de desigualdad, de inequidad que tienen que resolverse en las ciudades del mañana. En el periodo que va de 2008 a 2015, aproximadamente 200 millones de personas en India salieron de la indigencia y pasaron a las clases trabajadoras. Pero un montón de gente quedó atrás en todas nuestras ciudades y en todo el mundo. Las ciudades del mañana tienen que ser más inclusivas. Y por supuesto, este gorila de 400 kilos que nadie quiere ver en la sala es la emergencia climática. Estamos produciendo más carbono, calentando la Tierra, y esto hace que la temperatura promedio se modifique y, según investigación científica, esto es 1 grado Celsius en los últimos 100 años y esto va a seguir creciendo si no hacemos algo al respecto. Tenemos 630 ciudades que están en líneas costeras y representan a 1.500 millones de personas. Cuando se eleve el nivel del agua, se van a inundar. Esto va a tener impacto en un montón de personas. Con el cambio climático, nuestras ciudades van a estar al frente de estos desafíos con los huracanes, con los tornados, con la sequía o con más inundaciones. Nuestras ciudades tienen que prepararse, tienen que ser más resilientes. Las ciudades del mañana tienen que ver cómo van a gestionar esto y no solo mitigarlo, sino prevenir estos temas. Las ciudades de hoy siguen siendo bastante analógicas. Una oficina como esta probablemente es algo que todos nosotros conocemos. En la mayoría del mundo, en particular en el sector privado, se está dando una transformación digital, pero muchas de nuestras ciudades siguen siendo analógicas y antiguas. Las ciudades del mañana tienen que avanzar, se tienen que digitalizar para que los servicios de gobierno se presten de esta manera y no de esta. La gente espera recibir servicios en forma eficiente y práctica. Nuestras ciudades cada vez pueden brindar más servicios de este tipo. Y esto representa millones en oportunidades. Y al migrar capacidad a una plataforma digital y reinventarnos o innovar en nuestras ciudades. De hecho, es tan grande la oportunidad que Frost & Sullivan hace unos meses, este año, estimó que la rentabilidad de construir comunidades mejores y más sostenibles, es decir, las ciudades inteligentes, representa 2,45 billones de dólares. ¿Sí? Esto nos da una idea de la oferta y la demanda en cuanto a la construcción de las ciudades del mañana. Pero ¿cómo se van a ver? ¿De qué tecnologías estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, de poder tener sistemas energéticos más
eficientes. A medida que las ciudades crecen y pasan de ser grandes ciudades a megaciudades, con más de 10 millones de habitantes, crece el consumo de energía, ¿sí? No podemos seguir consumiendo carbón, gas, petróleo al nivel que lo estamos haciendo. Hay que incorporar otras energías no basadas en carbono, la eólica, la solar, la hidroeléctrica, térmica y nuclear. Entonces vamos a implementar Smart Grid, por ejemplo, que nos permite optimizar el sistema de consumo de energía y la gente puede saber en qué están utilizando la energía y así las empresas energéticas pueden brindar más energía donde más se la necesita. También hablamos antes de la gestión de residuos o de desechos. Hoy por hoy, como han visto en muchas ciudades, hay basureros o tachos de basura que están conectados con Internet y pueden alertar a los camiones de basuras para que los retiren en forma más inteligente o incluso determinar qué materiales se pueden reciclar y cuáles no. El panorama de nuestras ciudades está cambiando. Vamos a ver mayor incorporación de cartelería digital, por ejemplo. En la ciudad de Nueva York está NYC Link, que convirtió cabinas telefónicas en cartelería digital para publicidad, carteles, incluso como hotspot de Internet de alta velocidad. Le permite a las personas hacer llamadas o videollamadas gratuitas. Decía que en los principales centros urbanos, aproximadamente el 30% del tránsito es generado por gente que busca lugares para estacionar. Tenemos que arreglar eso. Si podemos reducir eso, vamos a tener menos embotellamientos en nuestros centros urbanos. Smart Parking está haciendo eso. Está utilizando cámaras y sensores para detectar espacios para estacionar y saber cuándo están ocupados o cómo dirigir el tráfico hacia una estacionamiento vacío. En las calles principales de nuestras ciudades también va a evolucionar el comercio minorista. Ya sintió el impacto del comercio electrónico, muchos directamente compramos por Internet, pero si les gusta ir a una tienda tradicional, el comercio minorista está cambiando. Empresas como Amazon Go están explorando cómo uno puede ingresar a un local, tomar los productos, retirarse y pagar en forma automática. Después vimos el surgimiento de los edificios inteligentes. Hace años construíamos edificios para que las personas tuvieran sus oficinas. Los construíamos por su diseño y por su apariencia, por supuesto. Hoy tenemos que construir edificios que produzcan menos carbono, que tengan más eficiencia energética, que tengan mejor gestión de residuos y estén mejor conectados con la red de transporte. Este es el surgimiento de los edificios inteligentes del mañana. Quizás escucharon hablar de el fenómeno de la conexión de dispositivos a Internet, Internet de las cosas o IoT. Dentro de poco vamos a conectar todo, básicamente. Lo estamos haciendo a una velocidad increíble, estamos conectando nuestros hogares inteligentes a Internet, las fábricas, con la Internet de las cosas industrial. Y estamos utilizando IoT con dispositivos en las ciudades para hacer todo tipo de tareas importantes que antes no podíamos hacer. El mercado de IoT hoy representa 30.000 millones de dispositivos y en 5 años va a llegar a 75.000 millones, el doble, y hacen todo tipo de tareas. Estos son los 10 principales usos de Internet de las cosas que se están aplicando en las ciudades. Saber cuándo va a llegar el autobús para no tener que esperar indefinidamente, o monitorear el tránsito, poder ver si hay problemas específicos en un cruce o si hay que cambiar las señales de tránsito teniendo en cuenta la circulación en un momento en particular. Se usa IoT para detectar niveles de pedidos, monitoreo de inundaciones, vigilancia para ayudar en los servicios de seguridad pública, para monitorear el clima y la calidad del aire. Por supuesto, todo este IoT no debería
ir en contra de la privacidad de las personas ni generar una vigilancia de la sociedad. Por supuesto, tenemos que respetar los derechos de las personas. Y en el entorno no solo vamos a ver personas, sino también robots. Acá hay un robot en un estacionamiento que tiene la responsabilidad de la seguridad pública. Los drones mañana van a tener cada vez más uso. Vamos a ver los drones en el cielo, en las veredas también, haciendo entregas de medicamentos y todo tipo de productos. En las últimas semanas, en Estados Unidos, la Autoridad Federal de Aviación aprobó a varios minoristas y empresas de reparto para que utilicen los drones. Las ciudades de mañana van a ser diferentes con drones en el suelo y en el cielo, pero el debate va a ser interesante. Tenemos que asegurar que sean seguros y no muy ruidosos. Acá vemos un dron terrestre, ya se ven en Silicon Valley, en la costa este, en Londres, en otras ciudades del mundo, que se movilizan en forma autónoma para entregar productos. Los autos se van a manejar a sí mismos. No va a pasar mucho tiempo antes de que nosotros no podamos manejar y empecemos a construir las ciudades en torno a las personas. No vamos a tener autos, no nos van a hacer falta estacionamientos, nos vamos a deshacer de las señales de tránsito, los carriles. Las ciudades de mañana se van a ver diferentes porque los sistemas de transporte van a ser diferentes. Incluso quizás volemos en vehículos que no van a ser nuestros y que van a ser autónomos, no van a ser para todos, van a ser caros, sino va a ser algo a lo que todos puedan acceder, por lo menos no en forma inmediata. Tenemos que ver cómo va a funcionar la economía de la sociedad en una ciudad donde hay vehículos voladores. Las ciudades de mañana se van a ver diferentes, van a tener nuevas tecnologías que las van a empoderar para generar una mejor calidad de vida para más personas. Si les interesa este tema, si los entusiasma o los inspira, quiero que sepan que escribí el libro definitivo sobre el futuro de las ciudades con ejemplos y lineamientos para la creación de ciudades increíbles nuevas. El título es Smart Cities for Dummies, pero es para todos, para miembros de la academia, para niños, para familias, para intendentes. Lo pueden obtener en smartcitybook.com. Y quizás encuentren un lugar en Chile o en América del Sur donde puedan adquirir el libro. Si quieren que yo firme un ejemplar y les escriba algo, les dedique el libro, también lo pueden hacer. En smartcitybook.com, si quieren que yo lo firme personalmente, me encantaría hacerlo antes de enviarlos a sus hogares. Esta fue una presentación breve. Espero que lo hayan disfrutado, pero este es el comienzo de esta conversación. Yo estoy dispuesto para seguir hablando, seguir intercambiando ideas y diálogos a futuro sobre el futuro de las ciudades y del real estate, sin importar dónde estén. Yo soy una persona que amo Chile, amo Santiago, voy a visitar frecuentemente Chile cuando se restablezcan los vuelos, pero me pueden seguir mientras en Twitter, @Reichental. Pónganse en contacto y comuníquense conmigo. Muchas gracias por el privilegio de ser parte de la conferencia de Real Estate 2020 de Chile. Y les deseo a todos lo mejor. Un nuevo modo de vida llega a Las Condes. Y es para quienes disfrutan a su modo. Departamentos flexibles, versátiles y listos para llegar y vivir. Modo descanso, modo chef, modo compartir, edificio modo. Conócelo en iarmas.cl. Muchas gracias, Jonathan. Continuamos entonces con la presentación de Francisca Astaburuaga, arquitecta y directora del Centro de Innovación de Ciudades de la Universidad del Desarrollo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación
a conversar nuevamente sobre los temas de ciudad en el contexto del desarrollo inmobiliario. Esta vez quisiéramos hablar sobre una ciudad sana, que ha surgido como un concepto, una aspiración a raíz de las muchas cosas que han pasado últimamente, y creo que tiene que estar en el centro de las reflexiones que hagamos sobre los futuros urbanos y las aspiraciones del futuro de ciudad. Quisiera partir con una cita que me tocó escuchar de Lord Nicholas Stern, economista que desarrolló el informe Stern sobre cambio climático, cuando vino a Chile el año 2017. Él cierra su presentación diciendo en forma muy clara: todo tiene que ver con cómo construimos nuestras ciudades. Y esa frase de algún modo me interpreta como urbanista, y en base a que las ciudades son la manifestación física de lo que somos como sociedad, son la forma en que construimos tangiblemente todos esos vínculos que están de alguna manera subyacentes en nuestro funcionamiento social. Y tenemos que ser capaces como sociedad de dar forma a un espacio físico que sea capaz de promover los valores centrales de la dignidad humana, la justicia, el respeto a todas las personas. La ciudad define no solo cómo interactuamos entre nosotros, define también cómo interactuamos con el entorno, con el planeta donde estamos situados, cómo nos ponemos sobre nuestro territorio. Y son temas que hoy en día son centrales para hablar de futuro, porque estamos en un momento donde 4 crisis que están superpuestas están actuando como un lente magnificador que visibiliza y hace evidentes todos los problemas que tenemos y que veníamos arrastrando hace mucho tiempo, sobre todo dando cuenta de nuestras fragilidades, de nuestras vulnerabilidades, que tenemos que atender en forma urgente. Tenemos una crisis medioambiental, social, sanitaria y el inicio de la crisis económica, que además tiene una escala que no es local. La pandemia de algún modo nos ha hecho experimentar por primera vez en carne propia la escala global, sentir una enfermedad o encierro o incluso duelo que es producto de algo que está pasando en el otro lado del planeta. Y eso también nos va a tocar, ojalá que no, pero de a poco nos está tocando ver esa misma escala global y esa misma incidencia de lo que pasa en un lado y la reacción en otro a nivel medioambiental. En términos sociales también estamos vinculados, nuestra economía también está globalizada, y la crisis que vamos a vivir es una crisis que también se va a extender por muchos lugares de este planeta. De alguna manera, la pausa que tuvimos este año a escala global también ha permitido hacer una reflexionar sobre la forma en que tenemos que redirigir los barcos y cómo podemos enfrentar este periodo, que va a ser un periodo de mucha demanda, pero también un periodo que requiere muchas nuevas soluciones. En términos medioambientales, las ciudades son clave porque sabemos que cubren un 1% de la superficie de la Tierra, concentran el 55% de la población, pero emiten el 70% de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, cómo se hace, cómo se opera, cómo se transforma la ciudad es unas líneas centrales en poder, de alguna manera, paliar los efectos del cambio climático futuro, en términos de nuestra crisis medioambiental, que hoy por hoy estamos viviendo en forma más evidente con la sequía que estamos enfrentando y la sequía que viene en los próximos años. En términos sociales, la crisis social tiene una dimensión urbana fuertísima. Es de alguna manera en la ciudad donde se han manifestado en forma más evidente, donde se hacen más tangibles las grandes diferencias entre sectores socioeconómicos, entre acceso a bienes y servicios, acceso a oportunidades, calidad de vida, sobre todo provisión de bienes y de servicios públicos. Tenemos en Chile, y sobre todo en la región metropolitana, que es nuestra ciudad mayor, un sector que tiene estándares altísimos de calidad de vida y una gran mayoría de ciudad donde los estándares son deficientes, sino precarios.
y donde además tenemos un déficit importante tanto de vivienda como de la calidad de la vivienda, que por supuesto son los temas que subyacen al descontento que nos ha tocado vivir en los meses anteriores, sobre todo en el proceso que partió hace ya más de un año. En términos de calidad de la ciudad, hay estudios y hay datos que demuestran que hay sectores, de hecho, un 7% de la superficie de las ciudades chilenas donde los estándares de calidad urbana son mínimos, son de hecho insuficientes y están calificados como zonas de indicador de bienestar territorial bajo. En ese 7% de la superficie urbana vive el 20% de la población. Y el acceso a la ciudad, como pueden ver en la diapositiva, es de una ciudad realmente en el mínimo funcional, con mala calidad de veredas, pavimentación, sin árboles, sin acceso a buenos servicios públicos, lejos de todo lo que necesitan. Hay un 20% de la población urbana viviendo en esas condiciones. Y además viviendo día a día el contraste de ir a trabajar o a buscar fuentes laborales o educación a sectores que sí tienen un estándar urbano bastante mejor. Y esa tensión, por supuesto, también que está detrás de un descontento muy generalizado. Este descontento explotó el año pasado, pero también generó un movimiento social de una demanda válida y de alguna manera que ya tenía que suceder en algún momento, sobre justicia, en el fondo buscando ciertos cambios estructurales y una redefinición de las prioridades del sistema completo, una redefinición de nuestras prioridades como sociedad. Acá yo tengo una imagen de la manifestación pacífica que se hizo el 25 de octubre y que ha dado pie a muchos cambios. También tuvo una arista tremenda, violenta, feroz, que no se justifica en ningún caso. Pero yo me quedo con el mensaje de la mayor parte de las personas que apoyaban a este movimiento, que es que tenemos que reorganizar las cosas para que no exista gente que siente que está fuera del desarrollo o del avance de nuestro país. Luego, la crisis sanitaria se vincula también estrechamente a la crisis urbana que hablábamos antes de la falta de acceso a ciudad. Aquí el mapa de Fundación Vivienda y Techo hace un mapeo de todos los sectores que son más vulnerables al contagio de COVID-19, juntando datos que son como el porcentaje de viviendas en hacinamiento, el porcentaje de población bajo el 40%, el 40% más vulnerable en términos socioeconómicos, y el desempleo de los jefes de hogar. Y tenemos un mapa que calza perfectamente, digamos, con el mapa de distribución socioeconómica que veíamos en algunas láminas antes. El virus afecta y también se expande de distintas formas de acuerdo a la calidad del espacio urbano y de las condiciones de vida de las personas. Y esta desigualdad urbana nos hace más vulnerables como sistema. Y en el fondo afecta al total. La cuarentena, la extensión del encierro, tiene que ver con que tenemos áreas que están mal abastecidas, mal provistas de vivienda, con mala distribución de las funciones urbanas. Y eso es transversal. El efecto cuarentena, el efecto peligro de muerte, es para la sociedad completa. Acá tengo un dato sobre el hacinamiento en Chile, que dice que 1.900.000 personas en Chile viven en hacinamiento. Esto es un porcentaje gigante de la población del país. Y en sectores como Lo Espejo, La Pintana, llega a ser un 25-24% de la población de la comuna. Estas son las situaciones que tenemos que atacar con mayor fuerza, y aquí tenemos que reunir de alguna manera todas las capacidades y todos los elementos que tengamos para poder actuar en forma rápida y eficiente.
Tenemos también en este inicio, y va a durar probablemente un rato, una crisis económica que se manifiesta fuertemente en el desempleo. Esta es una imagen de las oficinas de empleo, donde uno puede ver que los números aumentan y aumentan además, y lo vamos a ver en la próxima diapositiva, de manera que aumentan ciertas desigualdades. Este plano muestra toda la distribución de los hogares donde las jefas de hogar son mujeres. Mujeres que en el fondo están solas como jefes de hogar, son monoparentales, que son muchísimos en la ciudad de Santiago. Y el desempleo, a su vez, le ha golpeado mucho más fuerte a las mujeres que a los hombres, porque las industrias que empleaban mujeres son las industrias que más se han reducido, y vemos en el futuro que todos los planes de creación de empleo están en industrias o en áreas que contratan mayormente mano de obra masculina. Y aquí tenemos otro desafío importante que tiene que ver con poder proteger y también generar política pública y también políticas de empresa para poder paliar el desempleo y el desempleo femenino específicamente. Por lo tanto, partiendo por lo ineludible, tenemos una crisis de inequidad social, de inequidad urbana, un problema sistémico que nos afecta a todos. Estas cuatro aristas tienen esta componente social y urbana, y se ha hecho evidente que como sistema social y como sistema urbano, somos tan fuertes como el eslabón más débil de la cadena. O sea, si existe fragilidad en nuestro sistema social, en nuestro sistema de provisión de salud, en nuestro sistema habitacional, en nuestro sistema de provisión de empleo, el sistema completo tiene al final un impacto negativo, recibe ese impacto negativo. Por lo tanto, necesitamos todos que los sistemas urbanos sean sanos y que las ciudades se empiecen a entender como vehículos de equidad, de bienestar, de oportunidades y de una cohesión social que nos hace muchísima falta. Esto implica trabajar en forma simultánea en múltiples áreas. O sea, tenemos que ver temas que parten por la vivienda, por la infraestructura urbana, por el transporte, la logística, las comunicaciones, la infraestructura digital, cómo proveemos energía, cómo proveemos sistemas de salud, etc. Es un desafío multidimensional. Y como tal, no existe un solo actor que se pueda hacer cargo, digamos, de dar una respuesta sistémica a todos estos problemas. Tenemos una sola manera de hacer las cosas, que es la colaboración. Y es la colaboración para construir bien común. A mi modo de ver, si nos enfocamos como país en generar valor y generar bien común distribuido, tenemos la oportunidad de que esta crisis se transforme en un cambio, en un momento de inflexión de cómo entendemos el desarrollo y cómo entendemos nuestro sentido de sociedad. A pesar de la polarización en la que estamos hoy, existen objetivos comunes. Hay que encontrar las confluencias. El desarrollo con equidad debe ser el motor que nos impulsa y que de alguna manera logra juntar las aspiraciones positivas de los distintos actores que están hoy en día en pugna o tratando de tener más razón que el otro. La ciudad es el problema, pero la ciudad también es la solución. Y pongo acá una imagen de Medellín, que es una ciudad que le ha dado un ejemplo al mundo, porque ha logrado salir de un escenario absolutamente negativo, los peores índices de criminalidad y de narcotráfico, a transformarse en una ciudad que ha sido ejemplo de cómo se puede reconvertir una situación de deterioro en una situación de esperanza, de integración, de oportunidades y también de bienestar. La ciudad, las operaciones sobre la ciudad tienen ese potencial de redefinir cómo interactuamos las personas, cómo accedemos a mejor calidad de vida y cómo interactuamos con el medio ambiente. Tenemos un momento de oportunidad y Naciones Unidas lo define claramente
como la década de acción. Tenemos que llegar al 2030 habiendo implementado, ojalá en la mayor medida posible, los objetivos de desarrollo sustentable a nivel global. No es demasiado tiempo, es un esfuerzo gigante, pero tenemos un norte común, que es global. Y en Chile tenemos el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano operando y generando también una mesa donde sea por vez primera en la historia, y puede ser que lleve unos 12 años funcionando, pero antes no existía, un espacio de conversación donde están todos los actores sentados a la mesa, cada vez más actores y más diversos sentados a la mesa, identificando el norte común, para dónde tienen que ir nuestras ciudades. Y ahí estamos participando la academia, el mundo privado, las organizaciones sociales, el mundo público, orientando las metas, que es el primer paso, tener claro para dónde vamos. Y ahora la gran tarea es empezar a bajar esos objetivos a herramientas concretas. Vamos a hablar aquí de 3 conceptos que han salido como parte de este norte común, ¿no? El primero, que es nuevo, pero realmente habla de muchos temas que llevan años en discusión, es el tema de la ciudad distribuida o ciudad de 15 minutos. Que en el fondo ha sido una bandera que ha levantado la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, asesorada por Carlos Moreno, urbanista español, y que entiende que el territorio de alguna manera tiene que tener una distribución de las actividades tal que las personas puedan acceder dentro de un radio como sensato de tiempo a los servicios básicos para vivir, a la educación, parques, comercio, y eventualmente trabajo, que yo creo que es el desafío más grande de la ciudad de 15 minutos, porque hay que mover de alguna manera los mercados laborales y poder generar oportunidades fuera de las áreas que son las típicas, las áreas centrales donde se concentran todas estas oportunidades. Esto tiene beneficios de todo tipo, porque abarca beneficios medioambientales por la disminución de viajes, equilibrio en el sistema urbano, que es un sistema muy desequilibrado en la mayoría de las ciudades, donde todo se concentra en ciertos nodos y el resto de la población tiene que estar moviéndose de un lugar a otro, poniendo, digamos, en juego su calidad de vida, su tiempo, la capacidad de tener vida en familia, si es que hay un transporte decente, hasta incluso su salud física, para moverse de un lado para otro. Pero además habla de sistemas sanos. Los sistemas sanos son como sistemas, para ser redundante, en donde cada una de las partes tiene todos los elementos suficientes para poder funcionar en forma autónoma y óptima. Nuestras ciudades no son sistemas sanos, porque los componentes no tienen esa cualidad, dependen de otras partes, y tenemos de alguna manera sistemas muy desequilibrados, con sectores muy sanos y sectores no tan sanos, y la relación de estos sectores genera enfermedades urbanas. La ciudad distribuida apunta a un crecimiento con una igualdad de condiciones, a un sistema mucho más equilibrado, y en ese sentido, como norte común y como concepto, es capaz de organizar acciones, y ahí está el gran valor, digamos, de poder tomarlo como bandera de lucha hacia el futuro. En Santiago, esto es un estudio del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, hoy por hoy solo el 9% de la ciudad tiene acceso a todos los bienes y servicios que requiere en un radio de 15 minutos. Tenemos mucho por andar, tenemos enormes sectores, hay un 91% de la ciudad que no está en este minuto siendo bien abastecida. Y podemos ver además en este otro estudio, que es del Centro de Producción del Espacio, que marca distinto las zonas, porque acá trabajan con distritos en sal y no con manzanas como en el anterior, donde se superpone, y esto es muy interesante, la ciudad de 15 minutos, que está en rojo, con todos los proyectos inmobiliarios en altura que se han desarrollado en el último tiempo. Y si se fijan bien, los proyectos inmobiliarios reconocen el valor de esta ciudad, en el fondo bien abastecida, se localizan en estos sectores porque tienen un valor para el comprador, tienen ese valor urbano, digamos,
traspasa el valor del producto, pero también creo yo que este mapa da cuenta del potencial que tiene el desarrollo inmobiliario en la creación de esta ciudad del 15 minutos. Acá, a mano derecha, puse algunas imágenes de proyectos inmobiliarios recientes y no tan recientes que han sido capaces de generar ese valor urbano que en el fondo busca la ciudad de 15 minutos. Hay un ejemplo antiguo que es el drugstore, con con un espacio público lleno de servicios y de como amenities o entretención, etcétera, comercio. Está Nueva Las Condes, que generó un paseo y un espacio urbano que hoy da más valor a las oficinas que están en el sector, y un par de edificios que obviamente están en el sector más caro de la ciudad, pero que han trabajado sus niveles públicos para poder ofrecer una diversidad de actividades que aporta a que se transformen en áreas rojas, digamos, los sectores de la ciudad, y se transformen en áreas que tienen este valor urbano. Y aquí el mundo inmobiliario tiene mucho que hacer en cómo llegan sus edificios a la ciudad, cómo interactúan sus primeros pisos, sus subsuelos, con el espacio urbano que los rodea, con las funciones del espacio urbano que los rodea, y qué es capaz de ofrecer nuevo para ir expandiendo esta ciudad de 15 minutos en los distintos sectores de la ciudad. Y pueden ser proyectos inmobiliarios de distinto tipo. Yo aquí dejo esto como idea, que se suma obviamente al esfuerzo mayor que está haciendo el Estado, proponiendo un programa bastante robusto de regeneración urbana para aplicar en todas las zonas que están hoy más lejos de ser ciudad de 15 minutos, y apoyado, por supuesto, con una acción muy relevante, que además muy esperada, del MIMBU, que es la creación de un banco de suelos públicos para poder trabajar y operar y poder hacer también alianzas público-privadas para avanzar en el fondo en esta ciudad más distribuida y más equitativa. Por otra parte está el desafío de la ciudad integrada, y aquí yo pongo un ejemplo que viene de fuera. Este es un ejemplo de Londres, de un proyecto inmobiliario que se llama Sugar House Island, en la zona, en el eje de renovación del Valle Lee, donde estuvieron se desarrollaron los Juegos Olímpicos y se transformó completamente la ciudad. Y lo traigo como ejemplo por tres elementos. Uno, porque creo que es un ejemplo de densificación equilibrada, que es un tema que ha sido muy relevante, yo sé, para la Asociación de Inmobiliarios en los últimos años, así, generando un proyecto de ciudad que es capaz también de sostener una serie de actividades de primeros pisos bastante densa, donde se ofrece desde educación, comercio, restaurantes, salud, cuidado infantil, etcétera, y que además incorpora un 8% de vivienda social que no queda ni en un rincón, ni estigmatizada, ni en el borde, sino que integrada en la trama de un proyecto urbano que es de gran escala. Yo creo que en Chile estamos avanzando con la ley, se están generando proyectos de integración en distintas partes, pero debiéramos aspirar en el largo plazo a que la ciudad, en el fondo, ya no deje de distinguir sectores específicos o sectores donde es prohibido, digamos, generar vivienda social, y avancemos hacia ciudades donde podamos tener un tejido social mixto que además le hace bien a la sociedad y a la ciudad. Y es el ejemplo, yo creo, de todas las ciudades que se han visto en mejores condiciones frente a todas las crisis que estamos viviendo. Porque concentrar gente en sectores de la ciudad que no tienen las condiciones mínimas de vivienda nos ha jugado una muy mala pasada en todo ámbito. Más que nada a los que viven ahí, obviamente, pero ha tenido un impacto en todo sentido. Y por último, la ciudad sostenible. No podemos dejar de lado, por mucho que tenemos urgencias sociales, económicas, el tema del medio ambiente. Tenemos que seguir construyendo pensando, primero que nada, en la eficiencia hídrica, segundo, en la incorporación de nuevas maneras de hacer, donde las infraestructuras verdes están de alguna manera marcando una nueva manera de enfrentar las grandes operaciones urbanas. Tenemos que volver a crear espacios que tengan un valor ecosistémico en la ciudad,
porque si no también como sistema vamos a empezar a hacer agua, no solo en términos sociales, sino en términos medioambientales. El tema de la movilidad sustentable, que tiene que ser un desde en todas las comunas y ojalá a nivel metropolitano también en las ciudades grandes. Y para la industria inmobiliaria y la industria de construcción, incorporar metodologías de construcción sustentable en el ciclo completo de vida del proyecto es fundamental. La industria de la construcción tiene una incidencia altísima en los efectos de gases invernadero, en las emisiones de gases invernadero de las ciudades, y un cambio en la metodología, una modernización de la industria, permitiría avanzar enormemente en la disminución de todos estos efectos negativos sobre el medio ambiente. Tenemos estas 3 oportunidades, que son cada una de ellas un ámbito grande de acción. Por lo tanto, es importante definir prioridades. Y aquí, a mi modo de ver, hay 3 puntos de partida para empezar a avanzar hacia el lugar donde quisiéramos llegar. El primero es poner el foco en las brechas, en los lugares que tienen más carencias o que están en peores condiciones de salud, y en los barrios, aplicando todos los programas de regeneración urbana, generando vivienda de calidad, tanto de subsidio, como de arriendo, como de venta, para poder paliar ese déficit. Enfocarse en los temas de infraestructura urbana, en los sectores que están más desabastecidos. Tenemos una cantidad enorme de datos y de tecnología para poder medir y entender dónde podemos actuar, dónde tenemos que actuar de forma más urgente, usémoslo, y sobre todo trabajemos a nivel local, ojalá, con las comunidades y con mano de obra local. Es muy importante que ante una crisis que va a requerir, en el fondo, generación de empleo, esa generación de empleo, ojalá, tenga un componente local fuerte y un componente, además, de mano de obra femenina fuerte. Si mejoramos los barrios y si mejoramos no solo en términos de construcción, sino que en términos de infraestructura general, de arborización, etcétera, hay un potencial enorme de contratar a los propios vecinos para que generen valor en sus territorios. Lo segundo es poder tener foco en inversión focalizada, que sea de impacto y que sea inversión con el objetivo de crear valor en el territorio, porque el desarrollo territorial y humano tiene un efecto multiplicador finalmente en la productividad del territorio como conjunto. Hay que pensar en mediano o largo plazo para que ese valor que se crea a nivel local sea capaz también de generar una dinámica positiva económica, donde se vuelvan a activar ciertos barrios comerciales, donde vuelvan a generarse posibilidades de empleo, tanto autogenerado como fuentes externas, en los distintos espacios de la ciudad, con capitales que están orientados a generar ese valor, que están pensados, como lo plantea la economista Mazzucato, no tanto en generar un valor de retorno, sino un valor que se queda en el territorio y en las personas. Y como tercera prioridad, tenemos que implementar urgentemente los nuevos sistemas de gobernanza y, por ende, de planificación urbana que nos permitan territorializar las políticas públicas. Empezar a entender dónde pasan las cosas. Hoy en día tenemos un montón de buenas intenciones, incluso presupuestos y carteras de proyectos, pero que no se suman en forma organizada en el territorio, intersectorialmente o incluso entre distintos niveles de gobierno. Para eso vienen los gobiernos metropolitanos, pero eso también incluye a todos los niveles de gobierno que hoy existen, porque no solo necesitamos una buena planificación, sino que tenemos que además traducir esa planificación en herramientas de gestión que permitan operar sobre el territorio en forma eficiente. Entonces tenemos un conjunto de acciones urgentes que nos permitan de alguna manera paliar los efectos de la recesión económica, pero que sean al mismo tiempo las semillas de un futuro urbano distinto, que permitan que nuestras ciudades avancen hacia la ciudad distribuida, hacia una ciudad más equitativa, más integrada y hacia una ciudad que sea más sustentable. El trabajo que a mí me ha tocado desarrollar dentro del Centro de Políticas del Consejo de Políticas de Infraestructura ha sido orientado a eso desde la perspectiva de las infraestructuras urbanas. Aquí hicimos un análisis integrado de cosas que casi nadie está mirando en forma integrada,
son 15 ámbitos de infraestructura, y el objetivo de nuestras propuestas tiene que ver con generar equidad territorial distribuida, desarrollo social, fortalecimiento de barrios, reconfiguración de la unidad básica de la ciudad, que es la calle, una calle que es capaz de emplazar actividades tanto de beneficio social como de beneficio económico, y un espacio público que actúe como infraestructura social, que congregue a la comunidad y genere cohesión social entre vecinos y entre gente que habitan un mismo territorio. Como parte de eso, tenemos una propuesta que tiene 5 componentes, es decir, enfocar la inversión inversión COVID, en 5 temas, que son el sistema territorial de barrios, que es mejoramiento de calles, veredas, iluminación, arborización, paraderos, etcétera, para que la infraestructura que está directamente en relación a la vivienda en los sectores más desabastecidos de Chile tenga una dignidad mínima que permita que esas personas sientan que tienen acceso a una ciudad y a una oportunidad. Segundo, completar la red de agua y alcantarillado, porque hoy en día existen más de 800.000 familias que no tienen acceso, en áreas urbanas, que no tienen acceso a agua potable y alcantarillado, que están fuera de las zonas de concesión. La ampliación de la red digital, el fortalecimiento de la red de internet, que hoy por hoy es un servicio básico que permite acceder a las oportunidades en la ciudad. Generar rutas seguras a los colegios, tener claridad que los niños son parte importante de todo lo que tiene que suceder hoy por hoy y de cara al futuro. Las rutas a los colegios son los lugares donde se enfrentan los niños de los sectores más vulnerables a la mayor cantidad de peligros, amenazas, incluso ofertas que pueden determinar, digamos, sus estilos de vida. Y el quinto es la creación de salones de barrio, como le hemos puesto, que son espacios de encuentro, infraestructura, digamos, vecinal de encuentro, donde se puedan implementar los programas públicos, donde se puedan encontrar las personas, puedan armar redes de apoyo, se puedan aplicar todos los programas que fomentan el empleo o fomentan la capacitación, etcétera, pero al mismo tiempo se transformen en nodos de cohesión, de conocimiento de los vecinos, de articular, digamos, de acuerdo a las necesidades de cada comunidad, un conjunto de actividades que les haga sentido. Esta propuesta implica una inversión importante. Nuestro cálculo es que solo apuntando un 30% de las áreas más desabastecidas y en distintos niveles también, o sea, con inversión que es diferenciada respecto a cuánto se requiere invertir, desde lo más mala calidad hasta cosas que solo hay que reparar, se requeriría una inversión de alrededor de 1.500 millones de dólares, que es el 10 veces más que lo que hoy en día está destinando el Fondo COVID a la infraestructura de ciudad. Como dimensionar el desafío es importante para entender que el esfuerzo que necesitamos hacer para salir desde el fondo hasta un lugar un poco mejor es más grande que el que estamos haciendo ahora y que tenemos que buscar los caminos para poder aportar entre todos. Aquí los responsables son, primero que nada, las autoridades de ciudad, que tienen que existir. Creemos que es muy difícil avanzar si no hay planes de ciudad, como en todas las ciudades grandes del mundo. En algunos lugares son solo un municipio, pero hay distintas escalas de espacios metropolitanos que requieren una planificación coherente, que sea este norte común que oriente las fuerzas y que oriente la colaboración. Necesitamos también municipios robustos, con liderazgos urbanos capaces de impulsar todas estas ideas y llevarlas a los territorios. Necesitamos que las comunidades tengan una incidencia importante, tanto en el territorio como en el barrio, que se sientan partícipes, que sean actores relevantes y que lo hagan propio. Necesitamos una coherencia intersectorial de las políticas de Estado en el territorio y herramientas efectivas para la colaboración público-privada. Necesitamos inversión pública que catalice inversión privada, necesitamos incentivos, generar herramientas perfeccionadas como la ley de financiamiento urbano compartido, la ley de aporte, para poder participar todos en la construcción de este futuro urbano que requerimos. Venimos de un año intenso, telúrico, feroz, en el que se movieron todas las cosas y se modificaron nuestras vidas. Sentimos la fragilidad en carne propia. Y de eso tenemos que sacar un aprendizaje.
A mi modo de ver, la conversación sobre la sociedad y la ciudad que queremos construir en este escenario, que fue un escenario muy difícil, avanzó. Avanzó porque se rompieron ciertas barreras y se pudieron plantear temas que antes quizás eran muy difíciles, hoy por hoy como temas que son indispensables de abordar, como la vivienda de integración social, la necesidad de la equidad urbana, el derecho a la vivienda, etc. Y eso me da mucha esperanza de que estamos cerrando este ciclo telúrico y empezando un ciclo nuevo. Un ciclo en que podemos colaborar y avanzar en la creación de lo que todos queremos, que es una mejor sociedad y una mejor ciudad. Voy a cerrar con una cita de Yuval Harari, que dice que los sapiens, nosotros como especie, gobernamos el mundo porque somos el único animal que puede cooperar de manera flexible en grandes cantidades. Podemos crear redes de cooperación masiva en las que miles y millones de extraños trabajan juntos hacia objetivos comunes. Creo que estamos comenzando el ciclo, que no va a ser sencillo, tiene muchos desafíos, pero es el ciclo en que tenemos que definir esos nortes comunes y tenemos que lograr trabajar en forma conjunta para poder alcanzar lo que todos deseamos, que es tener una ciudad donde todos los habitantes, ciudades en Chile, en que todos los habitantes podamos convivir y podamos tener calidad de vida y volvamos a tener un entorno que nos haga sentir orgullosos. Eso es. Muchas gracias. La ciudad es sana para mí. Muchas gracias por tu presentación, Francisca. Vamos entonces al último panel del Real Estate Conference, a cargo de Isabel Palma, gerente comercial de Inmobiliaria FG, Pablo Larraín, Past President y miembro del directorio de AOA, e Ignacio Hernández, presidente de Arquiplan, presidente de Hexacon y Past President de AOA. Bueno, Ignacio, te quiero agradecer la invitación a participar en este súper interesante ciclo y entrevista y conversatorio en este caso, junto a Pablo Larraín e Isabel Palma, hablar de la ciudad del futuro. ¿Ya? Y le agradezco, por supuesto, a Real Estate Conference, a TNC y a la ADI, porque la verdad es que los espacios para dialogar, para hablar de ciudad, son escasos, ¿ya? Y son muy, muy necesarios. Digamos, nuestra sociedad lo demanda, lo exige y lamentablemente no siempre se entiende y se profundiza sobre esta materia. Yo quisiera partir haciendo una, no sé si una declaración, pero es más bien la confianza que yo tengo en que la ciudad va a seguir siendo el gran continente de la sociedad nuestra, la sociedad contemporánea en el presente es urbana y va a seguir siendo urbana. ¿Ya? El explosivo crecimiento de la población en los últimos 250 años es abismante, es impresionante. Ese tremendo crecimiento se le suma a ese tremendo crecimiento la enorme migración del campo a la ciudad que se ha acentuado en los últimos 100 años, más bien desde la revolución industrial viene como tendencia, pero los números son astronómicos. Yo cuando nací había la mitad de la población que hay hoy día en el planeta, ¿ya? Eso te dice dos cosas, que estamos creciendo a una gran velocidad y que soy bastante mayor ya. Pero imagínate lo que es duplicar en los tiempos, está hablando de miles de millones de habitantes, no es poca cosa. ¿Ya? Y por lo tanto creo yo que va a seguir siendo el futuro de la humanidad, va a seguir siendo urbano. ¿Ya? Y eso no significa que no tengamos grandes dolores y grandes desafíos. Yo diría que la calidad de vida, porque al final eso es lo que justifica moverse del campo a la ciudad o migrar de un lugar a otro, la calidad de vida es la esencia, es el desafío y es el objetivo de la ciudad. Y es el más colosal, la más colosal creación del hombre, la ciudad. ¿Ya? Es tan compleja, tan diversa, que es fundamental.
Y yo para calidad de vida me referiría a las principales ciudades, las que están en los primeros lugares del ranking. Y como ejemplo, Viena y Zúrich representan aquellas ciudades del viejo mundo, ciudades compactas, densas, de altura media, y sin embargo las ciudades del nuevo mundo, Auckland o Vancouver, Australia, New Zealand, son ciudades contemporáneas verticales, ya que se parecen a la identidad esta de la imagen moderna, con edificios altos. ¿Qué digo con esto? Que no hay una receta válida, ¿ya? No es que tengan que ser horizontales, no es que los 8 pisos, los 5 pisos, los 14 pisos sean datos duros. Cada ciudad tiene que encontrar su identidad, ¿ya? Y tiene que ver con su población, tiene que ver con su geografía y con la cultura de sus habitantes. Y tenemos entonces temas fundamentales: gobernanza, sobre todo en las metrópolis, ¿no es cierto? Las ciudades multicomunas requieren de una gobernanza que en nuestro país es insuficiente, en Chile, ¿ya? Las ciudades monocomunas hoy día tienen una ventaja, por decirlo así, al menos en términos de gobernanza. Tenemos grandes dolores en equidad territorial, ¿ya? No está bien distribuido la equidad. Los mejores barrios tienen acceso a los mejores parques, a los mejores sistemas de transporte, al mejor equipamiento cultural, comercial, gastronómico, de entretención, ¿ya? Y eso es una deuda que tenemos en nuestras ciudades. Y particularmente, la ciudad es un reflejo al final de la sociedad. Somos una sociedad clasista y por lo tanto tenemos distribuido por clases también nuestra población, y la equidad territorial está en gran deuda. Y ahí entonces entra otra ecuación, otro dato muy importante, que es la integración social, ¿ya? O sea, tenemos que mejorar la equidad territorial, tenemos que mejorar la integración social y tenemos que mejorar la calidad de nuestros barrios, en términos generales, globales, para todos, no para una élite. La ciudad de 15 minutos que promueve el alcalde Hidalgo es un paradigma que probablemente es bastante discutido o controversial, ¿ya? Pero yo, más que hablar de ciudades de 15 minutos, sí creo que debemos promover los barrios de 15 minutos, con el acceso a 15, 20 minutos a distancia caminable del comercio, el comercio más fundamental. La educación debiera estar referida también a una distancia territorial, y el acceso a parques y cierto tipo de calidades que compensan, ¿ya? Calidad de vida es un tema del cual Isabel sabe mucho y debería hablarnos en términos de la felicidad, ¿ya? Y este tema de la gobernanza y la multicomuna también tienen que ver con la descentralización, ¿no es cierto?, que son temas que están asociados a la calidad de vida. Y otro tema muy importante, el tema tecnológico. Las smart cities, que hoy día debieran migrar o ya están migrando a smart and bio cities, o sea, ciudades que sean no solo inteligentes, ya no solo que tengan un soporte tecnológico que beneficie a la población, sino que tengan además una clara identidad y una búsqueda de la sustentabilidad, puesto que las ciudades son las que consumen una cantidad gigantesca de la energía y de la contaminación. Ese es un tema que también Pablo se va a referir. Bueno, ¿cómo se avanza en esto? Al final hay que devolverle la ciudad al habitante. ¿Ya? El automóvil irrumpió y nos fue segregando y aislando en nuestras casas. Y el espacio público se fue transformando en un espacio para desplazar gente y no en un espacio para hacer la vida en ciudad, que es lo que nos convoca. Por eso nos venimos a las ciudades, por eso vivimos en ciudades. No sé, Isabel, yo creo que tú en temas de felicidad te ves muy feliz por lo demás, así que se ve que sabes de ese tema. Oye, lo primero, creo que no nos equivocamos al dejarte a ti primero, porque hiciste un resumen, pero extraordinario, de todo lo que queremos abordar cuando pensamos en la ciudad del futuro. Así que eso. Bueno, también darle las gracias a TNC y a la ADI por la invitación. Yo creo que, como dice Ignacio, una de las
cosas más importantes es hablar de estos temas y sobre todo, y linkeándome con una de los temas que hablamos acerca de esta ciudad colaborativa, es que la información también es colaborativa. Y en la medida que como industria empezamos a hablar este tema y lo ponemos en la mesa y empezamos entre nosotros a contribuirnos desde las distintas disciplinas que conforman el hacer ciudad, o sea, tenemos la arquitectura, el diseño, qué sé yo, la constructora, los materiales. Desde la medida en que todos colaboramos en estos conversatorios, creo que se puede ir construyendo un destino mucho más en comunión y con el habitante en el centro. Entonces, muchas gracias por eso. Respecto de lo que dice Ignacio, nosotros hemos estado investigando un poco acerca de cuál es el rol del hogar, ¿ya? Y cuando digo hogar me refiero a la casa o al departamento, pero también al entorno en el que está emplazado, en la felicidad de las personas. Hace 2 años atrás replicamos un estudio que se hizo a nivel europeo acerca del impacto que tiene el hogar en la felicidad o en el bienestar de las personas como tal. En Europa, el hogar tiene un 15% más o menos de responsabilidad sobre la felicidad como tal, ¿ya? O sea, en el fondo, el qué tan feliz eres en tu vida está influido en más o menos un 15% por qué tan feliz eres en tu hogar. El primer factor de influencia en los europeos es la estabilidad emocional, ¿ya? O la salud emocional. Y el segundo factor es el hogar con un 15%, ¿ya? Y ellos, del 1 al 10 en Europa, más o menos el indicador de felicidad deben dar del orden del 7.5%, siendo Holanda y Dinamarca los países que se declaran más felices en su hogar. Este estudio lo replicamos en Chile, ¿ya? Y nos dimos cuenta que en Chile el hogar pesa más o menos un 40%, la felicidad, qué tan feliz eres en tu hogar, tiene un impacto de más o menos un 40% en tu declaración de felicidad o en tu percepción de felicidad global. Eso tiene varias lecturas. Uno podría decir, bueno, en general en los países, y también se ve en Europa, en los países de corte más latino, que son más gregarios, la vida va mucho más hacia adentro del hogar y familiar que en países que son un poquito más hacia afuera, ¿ya? O que tienen núcleos familiares o redes familiares menos profundas. Entonces, es bastante esperable que en los países latinoamericanos el hogar pese mucho más. Entonces, en Chile pesa un 40% y es el factor que más pesa más que qué tan feliz eres con tu empleo o qué tan feliz eres con tu pareja. Así de importante es. Y en ese sentido, entonces, la responsabilidad que tiene la industria inmobiliaria y quienes hacemos ciudad desde distintos ámbitos es feroz, porque no solo estamos construyendo un lugar donde se emplaza la vida de los seres humanos, sino que estamos construyendo el lugar donde se llevan a cabo las emociones de los seres humanos, ¿ya? Y de ahí yo creo que es la importancia del tema que estamos hablando. Ahora, cuando pensamos en la ciudad del futuro y de cómo vamos a construir estas ciudades para que su impacto en el bienestar y la felicidad de las personas sea lo más positivo posible, lo primero que uno se pregunta es ¿qué es la ciudad del futuro? O sea, ¿estamos hablando de 10 años más o estamos hablando de 50 años más? ¿Ya? Porque si yo me acuerdo hace como 4 años más o menos, en una charla estábamos hablando de la ciudad del futuro y decíamos, ¿qué va a pasar cuando en estas ciudades ya no necesitemos ir a trabajar, podamos estudiar desde la casa, trabajar desde la casa, los autos se manejen solos, no necesitemos ir al supermercado, las casas se construyan con tecnología 3D, etc. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Dónde vamos a elegir vivir? ¿Cerca de qué servicios vamos a querer vivir? Pasaron 4 años, nos encontró una pandemia que nos llevó a una realidad bastante parecida a lo que estábamos viendo como ficción. Trabajar desde casa, estudiar desde casa, y donde se fusionó en uno el espacio de entretención de una familia, de trabajo y de educación, todo en uno, que se llama hogar, nuevamente confluyendo en lo mismo. Entonces, cuando yo pienso en la ciudad del futuro, creo que es interesante el que nos pongamos tiempo. Si yo pienso en que estoy construyendo una ciudad de aquí a 50 años, por ejemplo, evidentemente que mis desafíos son mucho más interesantes que si pienso a 5 años, por ejemplo. Y ahí me enlazo realmente el concepto de Ignacio de la Smart City, que es algo que se viene trabajando hace muchos años ya atrás, donde Barcelona, Londres y Singapur siempre han sido como las que llevan el estandarte de esta Smart City.
Pero de repente nos pasa a nosotros que decimos, bueno, pero ¿qué es Smart City o cómo lo podríamos empezar a aplicar en Latinoamérica, en Santiago? ¿Es factible, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entre el concepto Smart City aplicado a una ciudad centenaria o milenaria versus estas nuevas ciudades que se están construyendo? Por ejemplo, hay dos casos, una ciudad en Corea del Sur y otra ciudad en Abu Dhabi que se están construyendo bajo parámetros de Smart City. Y ahí yo digo, hay dos desafíos principales. Si yo quiero empezar a trabajar en Smart City, lo primero es pensar, ¿cierto?, en la sustentabilidad. Y ahí viene el tema de la eficiencia energética con que construyo, ¿cierto?, la igualdad en los espacios comunes, la integración social de los espacios, etc. Y por otro lado viene el tema del uso de la tecnología, en cómo yo utilizo esta tremenda tecnología y la Big Data de la que Pablo nos va a hablar más, y la pongo al servicio de esa construcción de ciudad. Y aquí, en el fondo, es decir, bueno, por ejemplo, puede hacer la vida de las personas más eficiente el hecho de que estén hiperconectados a través del Internet de las Cosas, del 5G, para hacer un uso óptimo de los recursos, por ejemplo, de estacionamientos, áreas públicas, calles, etcétera. Y creo que ahí están los dos principales desafíos de hoy. ¿Por dónde partir? Por esos dos desafíos. Primero, sustentabilidad, y segundo, el uso inteligente de la tecnología. Aquí yo creo que Pablo nos puede ayudar porque la AOA hizo donde Pablo fue el moderador, un conversatorio súper interesante del uso de la Big Data y la tecnología en el mundo de la arquitectura, del desarrollo de las ciudades. Yo creo que ahí hay hartas cosas que se podrían rescatar como para poder empezar a pensar en la ciudad del futuro. Gracias, Isabel. Bueno, nuevamente quiero agradecer a Juan Ignacio, a la ADI y a TNC por esta invitación que nos hace a Isabel, a Ignacio y a mí, en el caso de Ignacio, en el caso mío, en representación de la OA, a participar de esta conferencia sobre el futuro de las ciudades en el marco del Real Estate Conference. Lo primero es que justamente, Isabel, en ese conversatorio que tuvimos con Pablo Alari y con Leo Prieto, que es un emprendedor chileno súper talentoso e informado, nos decía que mirar el futuro hoy día es de un horizonte de no más de 3 años, ¿ya? Y la verdad es que en el último, y bueno, uno dice, bueno, sí, pero es que en el caso de lo que ellos hacen, en 3 años cambia todo. Y el problema es que los que hacemos la ciudad no nos damos cuenta que también cambian las condiciones de borde sobre la cual tenemos que diseñar estas ciudades. Entonces, particularmente el caso, yo creo que la pandemia fue para todos una enseñanza en términos de que el futuro que anticipábamos hace un año atrás era muy distinto al futuro que podemos pensar hoy día, y quizás el nuevo futuro que vamos a poder visualizar una vez que aparezcan las vacunas, y que alguna vez aparecen, va a volver a ser muy distinto que el anterior, porque va a tener influencia del periodo de la pandemia, pero también va a tener una influencia sustancial del periodo anterior. O sea, y el ser humano tiende a balancear las cosas. Ahora, ¿cómo podemos anticipar la ciudad? O sea, creo que Ignacio lo comentó, pero la ciudad del futuro hemos aprendido no solo por la pandemia, sino que por las situaciones que hemos vivido un montón de sociedades libres en el mundo en los últimos 2 años, básicamente a través de manifestaciones de la población que no está contento con ciertos aspectos. En el caso, no hay que olvidarse que en el caso de Chile, el movimiento del 18 de octubre parte como una queja estudiantil por el alza del pasaje del transporte. Así que tenemos que pensar que la ciudad del futuro es una ciudad que va a tener que ser más resiliente, va a tener que ser inclusiva, más justa, y cuando hablo de justicia hablo de igualdad de acceso a infraestructura, a cultura, a educación, a servicios, ¿no es cierto? Tiene que ser una ciudad flexible, porque como no podemos anticipar el futuro, tenemos que pensar en una ciudad que va a ser dinámica, va a moverse. Es muy difícil decir, bueno, ok, Providencia va a ser lo que es hoy día, que es lo que, entre paréntesis, quiere que los vecinos de Providencia quieren que siga siendo, y lo digo con mucho cariño por los vecinos, pero normalmente la gente que vive en las comunas tiende a ser mucho más conservador de lo que el futuro de la comuna va a ser en definitiva. Tiene que ser flexible, como decía recién, tiene que estar basada en el uso de información y tecnología, y vamos a tener que, para conseguir generar estas ciudades, vamos a tener que trabajar sobre una serie de aspectos, pero tenemos que partir pensando en que la normativa actual que regula la planificación urbana,
particularmente en nuestro país. Hay que pensar que en Santiago hay 36 municipalidades que tienen 36 planos reguladores locales distintos y ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en cómo enfrenta, por ejemplo, un plano regulador a una línea de metro, ¿ya? Hay comunas en Santiago donde se pueden hacer solamente proyectos de hasta 3 pisos de altura residenciales frente a una estación de metro. Y hay que entender que la inversión del metro es una inversión que hace todo el país para mejorar y que obviamente en esas zonas nosotros deberíamos tener más posibilidades por gente. Por tanto, esto nos lleva a pensar en que las ciudades también van a tener que ser de uso mixto. No podemos pensar en que las ciudades van a tener zonas reservadas para ciertos destinos. Hay destinos que son más peligrosos, la industria, por ejemplo, o centros logísticos. Pero inclusive en los centros logísticos, a raíz, y todo lo hemos visto durante la pandemia, aparecen, ¿no es cierto?, los dark kitchens, aparecen los centros logísticos de distribución, van a aparecer los estacionamientos a futuro de los autos, de los vehículos autónomos, aparece con más fuerza aún, y porque la gente no quiere subirse a un bus, aparece los sistemas de movilidad, de electromovilidad o de micromovilidad, o como quieran ponerle. Y la verdad es que cuando uno empieza a pensar en los elementos que están regulando esta revolución de la ciudad, y que de alguna manera ha sobrepasado a los planificadores, a los arquitectos y a los urbanistas lo que estamos haciendo, y me parece súper interesante que tu inmobiliaria, Isabel, se haya anticipado a un tema tan importante como la felicidad, pero no es la norma es que estamos reaccionando y no estamos accionando el futuro, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los elementos sobre los cuales podemos basar nuestro mejor entendimiento del futuro? Lo primero es entender que la Big Data o el Big Data va a ayudar a administrar la ciudad en tiempo real. El transporte, ¿no es cierto?, el tráfico, la seguridad, las emergencias, etcétera, 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 son elementos que vienen para quedarse. O sea, nosotros no vamos a manejar ciudades donde no hay información. Hoy día, por ejemplo, el Transantiago funciona en Twitter y hay una serie de cosa impensada probablemente hace unos años atrás. Entonces viene un impacto. Y lo segundo es que la población va a participar en la toma de decisiones de la ciudad que quieren. Y esto es súper importante porque uno de los puntos que también conversábamos en esa conferencia, en ese conversatorio con Pablo y con Leo, es que la profesión de la arquitectura y el urbanismo va a cambiar, y va a cambiar, ¿no es cierto?, en función de las decisiones que los usuarios o los ciudadanos nos vayan haciendo ver en función también de tecnología. O sea, nosotros pensamos que es muy probable que cuando se esté haciendo un plano regulador de una zona, podamos hacer participar a los habitantes no solamente de esa parte de la ciudad, sino de toda la ciudad en las decisiones que hay que tomar. Y aquí quiero decir una cosa que es bien importante. Yo tengo el mayor respeto por los habitantes de ciertos barrios, pero hay ciertos barrios en la ciudad que deben vivir en función del resto de la ciudad. Y, por ejemplo, está el caso de Providencia, o Santiago Centro, ¿no es cierto?, o Las Condes en ciertos sectores, que reúnen una cantidad de infraestructura enorme de servicio, de transporte, etc. Entonces, yo creo que en ese caso, y déjenme solamente recordarles el caso del edificio de la Plaza Atenas, que en algún minuto postuló el alcalde Lavín. Ese es el primer caso donde la mayor parte de la ciudadanía de esta ciudad apoyó que se hiciera un edificio a pesar de que los vecinos directos del edificio no querían que se hiciera. ¿Ya? Es súper paradigmático ese caso porque viene a probar que cuando digamos, el objetivo del proyecto está bien presentado y tiene sentido para la mayoría, va a pasar en algunos casos que los usuarios directos se van a ver afectados, pero los usuarios generales no. Entonces, yo creo que el tema de la democracia digital, la toma de decisiones en las aplicaciones de los teléfonos, etcétera, van a ir reconfigurando una nueva ciudad y nos van a ayudar a los arquitectos y a los urbanistas, ¿no es cierto?, y a las inmobiliarias a repensar, y obviamente a la autoridad que es la que dirige la planificación, a repensar esta ciudad al futuro. Dale, por favor. Sí, mira, para honrar los tiempos que nos han asignado, yo creo que aquí hemos hablado de dos dimensiones muy importantes, que una es el hardware, la ciudad, la vamos a seguir haciendo parecido a como la hacemos ahora, pero deberíamos hacer mejores ciudades. Estas ciudades futuristas, ¿no es cierto?, como podría ser, y probablemente la va a ser una ciudad
hecho en Emiratos Árabes, probablemente va a ser casi un laboratorio, ¿no es cierto? Como está pasando con algunas ciudades, particularmente Abu Dhabi y Dubái, ¿ya? Pero la ciudad de Viena, la ciudad de Barcelona, la ciudad de Auckland, mencionaron Dinamarca como uno de los ejemplos. Bueno, pues Dinamarca y Copenhague es un ejemplo fantástico de cómo una revolución urbanística sencilla al final, ya por Yangel, con su decálogo, que todos los inmobiliarios y todos los urbanistas y todos los arquitectos debiéramos leer, ¿cierto? Y conocer y practicar en alguna dimensión, tiene que ver justamente con esto, con la dimensión del software, que es el espacio de la ciudad. Y cada vez que hacemos un edificio, hacemos una pieza de Lego que se suma bien o mal a contribuir o a degradar la ciudad. Y ese universo, esa dimensión es de largo plazo y va a durar décadas, ¿no es cierto? No es posible cada 3 años refundar ciudades. Y sin embargo, esta otra componente, la tecnológica, ya nos va a liberar en parte del uso de nuestro tiempo, y como es de nuestro tiempo, de lo que supone eso en referente a los sistemas de transporte, de comercio y todo lo que demandamos de la ciudad. Yo diría que ciudades adaptativas, ciudades mitigadoras y ciudades creadoras van a ser las ciudades del futuro. Y se tienen que basar en estas dos componentes. Yo quiero hacer ahí una pregunta, o sea, que filosofemos en estos minutos un poco sobre algo que a mí me da vueltas harto, y es, ¿cuál va a ser el rol del habitante en estas ciudades co-creadas? Porque estamos pensando mucho que las ciudades las vamos a hacer colaborativas, ¿cierto? Vamos a hacerlas colaborativas, donde cada uno va a ir aportando a través de la Big Data. Tal vez la misma Big Data nos va a ir diciendo, de hecho en el conversatorio de la AOA hablaban de que hasta las especificaciones técnicas de un edificio y la arquitectura podría arrojártela esta Big Data y darte la mejor opción. Por lo tanto, en esta ciudad colaborativa en que toda esta información se está sumando para hacer algo, la pregunta es, ¿cuál es el rol del habitante? Porque para mí el habitante no es un usuario. Para mí el habitante debiera ser parte de esta co-creación, es como la pincelada final, por lo tanto también hay que depositar una responsabilidad en esos habitantes. ¿Y cuál es la responsabilidad de ellos en que este proyecto o esta ciudad termine siendo como queremos? Y ahí viene la parte de la cultura de los habitantes, el respeto por el otro, la tolerancia y un sinfín de cosas que hacen que esta ciudad pueda ser una buena ciudad. Yo creo que ahí hay un tema que me gustaría como que se profundizara en cuál es ese rol. Y lo segundo, acerca de, dado que no hay una receta única para hacer una smart city o para hacer una ciudad que sea buena para el bienestar de todos los ciudadanos, ¿cierto? Yo creo que también habría que cuestionar si esto va desde el punto de vista tal vez sociológico y tal vez un poquitito desde el mundo del marketing, en el buen sentido del marketing. ¿Cuál va a ser la propuesta de valor de cada una de las ciudades? ¿Ya? ¿Qué va a ser lo que me va a ofrecer una ciudad a mí como ciudadano? ¿Por qué voy a elegir yo una ciudad? Yo creo que hoy día elegimos la ciudad por defecto, muchas veces porque nacimos ahí, otras veces porque, bueno, ahí se nos dio el trabajo, pero yo creo que debiéramos avanzar a una sociedad en que nosotros podamos, de cierta manera, elegir las ciudades de acuerdo a lo que esas ciudades me ofrecen. Igual como elijo una marca de zapatillo o un automóvil, ¿cierto? Y en ese sentido trabajar en aquellos atributos. Y ahí, ¿a qué me voy? Hay ciudades hoy día en Chile que tienen una propuesta de valor súper clara. Por ejemplo, hablábamos, ¿cierto?, de Valdivia, que Valdivia es una ciudad eminentemente donde se ha desarrollado hace muchos años del campo de la ciencia, la tecnología, etcétera. Después tenemos ciudades como Los Ángeles que han crecido de la mano tal vez de los sectores productivos, ¿cierto?, forestal, agrícola, etcétera. Entonces yo creo que es importante empezar a rescatar esa ventaja que tiene una ciudad y trabajar en torno a ella para que los habitantes que vivan ahí la elijan de alguna manera porque es más compatible con el estándar o la expectativa de vida que ellos tienen, ¿ya? Yo creo que
que esa declaración influye hasta en cómo yo hago ciudad. No es lo mismo hacer una ciudad para una población eminentemente mayor, ¿cierto? Donde tal vez el tema de salud o la accesibilidad es importante, que hacer una ciudad eminentemente estudiantil como sería Valdivia. Entonces me gustaría, no sé, si quieren ahí opinar un poco, Pablo, Ignacio, con la tremenda experiencia que tienen ustedes en desarrollo urbano. Isabel, yo creo que es casi imposible responder la pregunta. En 3 minutos. En el sentido que hay una diversidad de ciudades. Yo no creo que hayan ciudades para estudiantes y ciudades para adultos mayores. Hay énfasis en una u otra, ¿no es cierto? Tal como citaste tú. O ciudades mineras. Este es un país minero, que es world class minero, o sea, tiene una industria minera de categoría mundial de una dimensión impresionante, y por lo tanto justifica el crecimiento y la identidad de muchas de esas ciudades, pero no la define completamente. El campamento minero Sewell puede que lo haya sido, ese era monotema, era una ciudad asociada a un campamento minero, o como fue Chuquicamata. Pero yo creo que esto, como no tiene una respuesta única, y tenemos que ir cerrando, yo quisiera referirme más bien a que somos los urbanistas, los arquitectos, los ciudadanos, los políticos, los ingenieros transportistas, los ingenieros sanitarios, los ingenieros eléctricos, los ingenieros de telecomunicaciones. O sea, es muy multidisciplinario el quehacer de la ciudad, ¿ya? Y después necesitamos visionarios que empujen. Hay ciudades que tienen liderazgo. La ciudad de Providencia tuvo un liderazgo de Hermann Bannen que la visualizó y la dirigió urbanísticamente y la terminó consolidando como una ciudad mixta, compacta, donde efectivamente se produce esto de la vida de barrio, ¿ya? Y yo invito a viajar al futuro. Esto, la gente se ríe, nosotros viajamos al futuro, viajábamos antes de la pandemia una vez al año o año por medio con la AOA, y fuimos a Copenhague, fuimos a Oslo, fuimos a Estocolmo, a Barcelona, a Berlín, a París, a un montón de ciudades donde tú puedes experimentar y visualizar, y esos ejemplos están ahí, ¿ya? Si tú vas a la lista de los índices de calidad de vida, ¿ya? Una componente importante es política, sanitaria, seguridad, económica, pero en lo que a nosotros nos compete, entre lo que nosotros podemos hacer, la componente del diseño de la ciudad, de la equidad de la ciudad, de la equidad territorial, de la mixtura de usos, de la mixtura social, del atractivo. Santiago es una ciudad atractiva, ha avanzado hacia lo atractivo, mucho más que otras ciudades latinoamericanas, ¿ya? Y no con esto estoy diciendo que estemos ni de lejos de ser una ciudad justa, y ya vimos recientemente cuán injusta era. Pero ese es el camino para nosotros, y el camino tecnológico se le va a sumar, no nos va a reemplazar uno u otro. Oye, hay algunas cosas que se han dicho en las cuales no estoy de acuerdo, las quiero aclarar, pero a ver, en términos generales, Isabel, creo que el foco de la ciudad va a seguir siendo el ser humano, su habitante. No podemos pensar que la ciudad se va a transformar en una ciudad para robots, ¿no es cierto? O para híbridos. El ser humano va a seguir gobernando la ciudad, y la ciudad se va a hacer en función de él y a su medida y a su gusto. Lo que significa que yo, y en esto no estoy de acuerdo contigo, Ignacio, no creo que haya líderes que tengan que dirigir este proceso. Creo que nos hemos dado cuenta crecientemente en el mundo en los últimos años que el liderazgo lo está ejerciendo la gente directamente a través de su celular o de sus aplicaciones. Yo creo que vienen tiempos nuevos donde la democracia y la toma de decisiones de temas específicos y técnicos lo va a hacer cada uno. Cuando uno ve las encuestas, no solamente en Chile, respecto de cómo los habitantes de la ciudad y los habitantes de los países evalúan a sus líderes y a sus élites, la verdad es que estamos muy lejos de creer de que esos habitantes consideran que la gente que hoy día dirige cada una de las áreas
están validados desde el punto de vista de digamos, del prestigio político o del prestigio técnico. Entonces, en ese sentido, yo creo que, y sumado a lo que tú dices, sí, Nacho, en el sentido de que las ciudades deben ser lugares amables y creados a imagen y semejanza, ¿no es cierto?, de la gente que lo va a habitar. Yo creo que los procesos sobre los cuales se va a construir esta idea o este modelo de esta nueva ciudad van a ser procesos creativos, colaborativos. Pablo Alar decía que la ciudad, a diferencia del trabajo de los arquitectos, el trabajo de los urbanistas, es colaborativo hace mucho tiempo, pero no solamente es colaborativo por el tema técnico, las ciudades las va haciendo la gente. Y en ese sentido yo creo que lo que hay que hacer hoy día es invitar a la gente a participar. Y yo voy a cerrar porque entiendo que estamos sobre el tiempo, pero cuando hicimos la Bienal de Arquitectura, que se llama Diálogos Impostergables en Valparaíso, trabajamos durante un año con las fuerzas vivas del puerto. Se organizó, nos acercamos a todas las organizaciones ciudadanas que habían, los invitamos a participar, les pedimos que armaran una agenda sobre la cual generar un diálogo sobre su ciudad, y al final la verdad es que, por la razón que haya sido, esa participación fue mínima. Entonces, yo creo que es súper interesante decir, queremos cambiar todo, bueno, pero cambiemos todo, pero cambiémoslo en forma ordenada, sobre un sistema, participando, usando la tecnología que tengamos a disposición, etc. Así que eso es, yo soy un optimista de lo que viene, y ese futuro creo que no es alienante para el habitante de la futura ciudad, sino que por el contrario, creo que va a estar centrada en el bienestar y la felicidad, como dice Isabel, de ese mismo habitante. Así que eso es lo que quería decir. Oye, yo aprovecho en cortito, antes de cerrar también, de tocar un tema que no hemos hablado mucho y que esta es también una tremenda oportunidad de descentralizar nuestro país, que ha sido un anhelado sueño. Hay una oportunidad hoy día, si es que obviamente las políticas, tanto públicas como también el espíritu de los privados está en ello, viendo cuáles son las condiciones que se necesitan también desde el punto de vista, lo conversábamos con Ignacio ayer, de servicios para que estas ciudades puedan ser una opción. Pero yo creo que lo más importante, y con esto cierro, es decir que la descentralización está, en un estudio que tiene la OCDE, está demostrado que es una fuente de prosperidad, ¿ya? Los casos de centralización máximas, como sería Grecia, versus casos de descentralización, como los que tiene Canadá, han demostrado que tienen una injerencia súper relevante en la prosperidad de las regiones y del país en general. Entonces, ojo ahí, es un sueño. Yo nací en Gorbea, soy del sur, y es un sueño que yo sé que anhelamos muchos chilenos, y ojalá que este sea un empujón para volver a pensar en ello. Ya, pues yo, bueno, aprovecho de agradecerles a Isabel, a Pablo y a los organizadores una vez más este espacio para compartir ideas, para discutir temas de ciudad, para disentir con Pablo, que muchas veces, a veces, no muchas veces hacemos, pero es justamente la riqueza de estas discusiones. Así que una vez más, agradecido y muchas gracias.
Muchas gracias a los tres por este entretenido living. Y con esto damos por concluido el Real Estate Conference 2020. Les agradezco mucho a todos por conectarse y por haber compartido con nosotros estos 2 días. Quiero agradecerle mucho a los más de 15 speakers que participaron del evento. Un agradecimiento especial al ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward. Y mis conclusiones, o nuestras conclusiones como organizadores del evento, es que estamos frente a un futuro más humano, donde claramente el real estate juega un rol preponderante en la vida de las personas. Ciudades más accesibles, acercando a las personas a un futuro más inclusivo, sin duda considerando el medio ambiente, me parece que ya forman parte de nuestra agenda del día a día. Espero vernos pronto en nuestro siguiente Real Estate Conference. Les deseo un muy buen año, que estén bien.